La escuadra peruana entonces, que la dejen fuera de combate para así controlar el Pacífico. Juvenal asiente. Anastasia lo mira con cierta inquietud. ¿Y qué se necesita para que eso suceda? Juvenal no sabe cómo responder. Si fuera tan sencillo, el alto mando naval se abocaría a hacerlo ya. Pero no puede ser tan simple, nunca lo es. Para su sorpresa, Anastasia sonríe con amargura. Si dejasen de lado los egos, todo sería más simple, plantea. Juvenal niega con la cabeza. No seas tonta, mujer. Si fuera por eso, todos los problemas de la guerra se resolverían con... Se detiene un momento. Vuelve a pensar. Y vamos a dejar esa conversación de Juvenal, que es ni más ni menos que el ministro de Guerra, durante la Guerra del Pacífico, y está conversando con su mujer, Anastasia, que es una dueña de casa, de clase alta, mucho más inteligente de lo que todo el mundo cree, y que lo va a hacer notar a lo largo de esta historia que se llama Las mujeres de la Guerra del Pacífico, de Andrés Valenzuela, abogado de profesión, estudió en la Universidad de Chile, donde también ha ejercido la docencia y autor de varios libros vinculados con la Guerra del Pacífico, Misiones secretas de la Guerra del Pacífico y Fragata Cochrane, y se suma Las mujeres de la Guerra del Pacífico, editado recientemente por Ediciones B. Penguin. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá contigo. Bueno, tengo muchas preguntas respecto a tu libro. La primera es sobre la Guerra del Pacífico. Tú ya llevas una serie de textos en donde novelas este conflicto desde distintos puntos de vista, y quería preguntarte qué es lo que a ti te pasa con la Guerra del Pacífico y por qué enganchaste ahí. O sea, desde niño siempre me gustó la historia, y la Guerra del Pacífico, a pesar de lo terrible que es un conflicto bélico, es un hecho histórico que nos ha definido bastante, querámoslo o no, como pueblo, como nación, como todo. Entonces, y hasta el día de hoy las consecuencias siguen vigentes, hay temas irresolutos, hay rivalidades irresolutas con países vecinos. Entonces es una situación que fue muy, muy grande, muy importante para lo que era Chile en ese tiempo, y nos ha definido. Entonces creo que es un evento respecto al cual vale la pena contar historias de ficción. Uh-huh. Ahora, yo leí este libro este fin de semana mientras está pasando lo de Irán con Estados Unidos, y una de las cosas que hace este libro es traernos de vuelta. Pensaba también en el último de Sacheri, ¿no? Demasiado lejos, que ahí él trabaja la guerra de las Malvinas desde la vida de las personas comunes y corrientes, y algunas de esas personas que mandaron sus hijos, ¿no?, a la guerra. Y en este sentido también es la Guerra del Pacífico contada por, claro, o sea, no es cualquier familia, es una familia, claro, que está muy metida en el espacio del poder y de la política, pero al mismo tiempo, como es una familia donde hay dos hijas, también está desde el punto de vista del dispoder de las mujeres respecto a lo que se espera que puedan o no puedan hacer en esa época, ¿no? Entonces, preguntarte por ese ejercicio que tú haces en esta novela, como de sacarnos de la historia con mayúscula, la historia que el canon instala los grandes, claro, hombres y los grandes hechos, sino irse a lo que pasa en el cotidiano. Es lo que siempre he querido hacer con todo esto de las novelas ambientadas en la Guerra del Pacífico y la narrativa histórica en la que trabajo. Contar como estos grandes temas, como dices tú, y estos grandes personajes que existen, pero también contar lo que pasa con las personas en el día a día, o sea, digamos, gente que va a la guerra, gente que se ve afectada por la guerra. Y como dices tú muy bien también, incluso respecto a esta familia que es de clase alta, la mujer está en una posición mucho menos poder que el marido, siendo que, como tú bien dices, el marido es el ministro de guerra, o es del Ministerio de Guerra y Marina, pero la mujer es una dueña de casa, a pesar de ser una familia de clase alta, sigue teniendo los mismos problemas de muchas mujeres. Obviamente no se puede comparar con una mujer de clase baja, incluso en esa época, pero es una situación que está muy desmejorada y, como dices tú, muy mirada en menos. Es una persona que, como tú decías recién, es mucho más inteligente de lo que aparenta, un poco también por cuidarse sus propias espaldas, porque en esa época una mujer inteligente para la propia mujer era peligroso. Sí. Entonces ella misma, la propia... Incluso en un espacio protegido como en el que está Anastasia. Incluso en un espacio protegido, como tú muy bien dices. Entonces ella misma, dándose cuenta de su propia posición de poder, pero a la vez, como mujer, cuida sus espaldas. Y es una situación bien terrible en realidad lo que pasa con el personaje. No vamos a tirar spoiler del libro, pero es una cuestión bien terrible, porque se mete en algo bien feo, pero se siente realizada como mujer porque deja de ser dueña de casa. Así es una cuestión atroz. Entonces me parecía que era una historia que valía la pena contar, porque la Guerra del Pacífico la conocemos desde los grandes hechos, los grandes personajes, los grandes nombres,
pero siempre son hombres. Entonces, creo que era una historia, yo no me quiero arrancar con los tarros, esto es una historia que creo yo debió haberla escrito una mujer. La escribí yo porque me parece que es interesante, lo hago con mucha humildad. Ojo, que hay un libro de Andrea Mosson que yo recomiendo mucho, que también se trata de Las mujeres de la guerra. Las mujeres de la guerra. Ahora, pregúntate por eso también, porque tú dices, a ver, quizás debería haberlo escrito una mujer, pero lo escribiste tú, y eso me imagino que apareció de la investigación, aquí no lo sé, cuéntamelo, de la investigación de los otros libros, en donde empiezan a aparecer quizás muy subrepticiamente ciertos testimonios, ciertos hechos, y uno dice, a ver, espérate, sí hubieron mujeres. Es que de hecho hubo mujeres, muchas más de las que sabemos, y claro, eso lo arrojó un poco la investigación. Pero uno, claro, cuando habla de la guerra del Pacífico piensa en las cantineras, pero hubo muchas más mujeres que las cantineras, y hubo muchas más cantineras probablemente de las que están, digamos, en la fuente histórica, porque si actualmente vivimos en un mundo machista, imagínate en el siglo XIX lo era muchísimo más. Entonces los registros de época tampoco capturaban mucho la presencia de la mujer en la guerra del Pacífico. Entonces, en esa investigación para los libros previos, aparecían mujeres, aparecían las cantineras, pero habían otros nombres u otros roles, y parecía una historia interesante de contar. Y además, claro, el rol de la mujer es una posición mucho más expuesta, considerando el escenario violento que implica una guerra, y que además, digamos, eran súper mirados en menos. O sea, las cantineras necesitaban ser unas personas como de extrema honorabilidad, tenían que ser solteras, pero a la vez se miraba muy mal que fueran solteras, porque decían que iba a ser una distracción para los soldados, siendo que era una combatiente más, y finalmente, a la hora de los cubos, como se dice en buen chileno, había que tomar el fusil y echarle para adelante. Ahora, eran más que combatientes, eran más que soldados las cantineras, por supuesto, porque tenían que combatir en caso de que llegaran al frente, pero además ellas tenían que preocuparse de la logística. Que era la función que cumplían, por la cual fueron aceptadas en el ejército. Ellas cumplían funciones de logística y de cuidado de los enfermos y de manejo de insumos, que uno puede pensar, ya, eso no es tan complicado. En una guerra eso es crucial. Sí, claro. Es crucial. Mucho más incluso puede ser que los soldados o la carga frontal de... No, si no tienes con qué disparar, más si no en tienes el con desierto. y más en un escenario que era el desierto, y un desierto desconocido para casi todo el mundo acá. Ahora, estamos conversando con Andrés Valenzuela a propósito de su libro Las Mujeres del Pacífico, que ahí se los muestro, y aquí además tú te metes con un tema que yo siento que, por lo menos yo, no me había detenido a pensar, que tiene que ver con la inteligencia. Sí. Con la inteligencia que hay en todas las guerras, pero particularmente en la guerra del Pacífico, ¿no? Tú trabajas con personajes masculinos y femeninos metiéndote en ese frente. Quería preguntarte respecto, porque de eso supondría yo, hay menos documentación, hay menos material, porque es secreto, ¿no? Cuéntanos respecto a meterte en esa área. Es que claro, todo lo que es inteligencia y espionaje se conoce poco, precisamente como tú muy bien dices, porque está fuera de los libros oficiales, tiene que estar afuera, por la naturaleza de la función que cumple en un conflicto bélico. O sea, ahora último se ha investigado un poco más. A mí me parece bien interesante, porque más allá de lo que pueda pasar en el campo de batalla, las guerras a veces se definen incluso por lo que pasa en el terreno del espionaje y la inteligencia. No hay, o por lo menos yo no encontré en estas recientes investigaciones muchas mujeres, pero el tema de las mujeres y el espionaje es de larga data, y en otros conflictos bélicos han habido mujeres que son notables espías, e incluso en La Diva del Séptimo de Línea, uno de los protagonistas, o la protagonista, que es Leonora Latorre, ella es espía y es miembro del Servicio Secreto Chileno. Entonces tampoco es algo tan nuevo, y me pareció que era muy interesante, porque de hecho para uno de los personajes el hecho de ser espía le venía como anillo al dedo, siendo que al final terminó no siendo una historia muy feliz, pero era una cuestión que me parece que no estaba tan recogido, como tú dices, ni en la historiografía ni en la ficción. Sí, y hay harto que contar también. Ahí entramos a el trabajo de la novela histórica, ¿no? Porque uno pensaría que para poder escribir algo como esto, y como tú ya vienes escribiendo varios libros antes, hay investigaciones extensas, ¿no? De documentos, materiales y más. Y quería preguntarte por ese paso de decir, ya, pero yo no voy a escribir un ensayo. No voy a trabajar con los historiadores, yo me voy a meter en las posibilidades narrativas del común y corriente del vivir en guerra, además. Claro. Cuéntanos respecto a ese salto y a ese ejercicio. Yo escribo ficción, a mí me gusta escribir ficción, y el tema bélico siempre me ha interesado, porque creo que saca, siempre es como el cliché, lo mejor y lo peor de la gente. No creo que saque lo mejor, las guerras no sacan lo mejor de la gente, yo creo que nunca, sacan lo peor, pero es un escenario interesante. Y desde ahí contar un poco lo que decíamos recién, el día a día de personas de a pie. Me parece que son historias mucho más interesantes que reescribir los grandes nombres o los grandes hechos, porque eso además ya existe, ya hay novelas históricas que reconstruyen eso. En cambio, las historias del día a día
son infinitas, porque son infinitas las cantidades de personas que se ven involucradas o afectadas por la hecatombe y por esta vorágine de desperdicio que es una guerra. Entonces me parecía que siempre me pareció que son historias bien interesantes, sea la guerra del Pacífico, la guerra de independencia, la guerra civil de 1891, que es un evento crucial en nuestra historia y que ha sido un poco pasado por alto, al menos por la ficción. Hay un par de novelas de Carlos Tromben y hay un par de novelas más, pero no es mucho. De la guerra del Pacífico hay un poco más. Entonces me parecía que es una forma interesante además de acercar la historia a la gente. Yo no soy historiador y jamás he pretendido serlo, pero si alguien lee ese libro y dice, mira, igual me gustaría averiguar más de las mujeres, el rol de las mujeres en la guerra del Pacífico, pero qué fue lo que realmente pasó, no un relato de ficción, me parece fantástico como punto de partida. Ahora, esto igual se basa en muchísima investigación y quería preguntarte qué fue lo que tú fuiste aprendiendo a medida que investigabas y escribías respecto incluso a tus propios prejuicios de lo que fue ese momento. Sí, uno entra de repente con hartos prejuicios porque uno piensa, claro, la guerra del Pacífico es como uno la pasa en el colegio y en realidad no es como uno se la pasa en el colegio, uno le pasa una versión bastante idealizada y bastante como limpia de la guerra y ahí uno se empieza a dar cuenta de que en las guerras no se hacen cosas, las cosas o resultan o no resultan. El alto mando, de sea cual sea el bando beligerante, puede decir vamos a hacer tal cosa, se ordena tal cosa, los soldados hacen tal cosa y resulta o no resulta y a veces terminan desastres monumentales y el problema es que las vidas, la sangre la pone siempre lo mismo. Sí, pues. La gente que va al frente, y la gente que va al frente todos sabemos quiénes son, básicamente son los hijos de vecinos. Eso también siempre me pareció bien interesante y claro, uno lo ve o se interioriza, uno lo imagina, cuando uno le cuenta la historia de la guerra del Pacífico en el colegio, uno imagina, ya, pero no todos fueron los grandes héroes o los grandes pensadores que cranearon esta estrategia que llevó a la victoria. Uno imagina que hay gente de a pie, pero cuando uno se pone a investigar y uno ve las historias, las cartas, a mí me gusta ver mucho los compilados donde se recogen cartas, y uno ve ahí otra faceta de la guerra mucho más humana, mucho más terrible y que no tiene nada que ver con desfiles ni con cubrirse de gloria. La guerra no cubre de gloria a nadie, la guerra no engrandece a nadie, y ahí es donde uno se da cuenta. Una cosa es saberlo o estar al tanto, pero cuando uno lo ve, cuando uno lee esos documentos de fuente primera, es bastante chocante y bastante terrible. Sí, además uno piensa que justo tu libro se me cruzaron con otras cosas que estaba leyendo y otras lecturas. Y otras lecturas también estoy pensando en las noticias, ¿no? Porque justo de nuevo estamos de nuevo en otra contingencia bélica, que luego lo de Rusia y Ucrania no se ha resuelto. No, se van superponiendo. Claro, lo de Gaza tampoco se ha resuelto y ahora tenemos además Estados Unidos e Irán, que es por supuesto muy preocupante, y por eso también partí con esa frase de Anastasia, ¿no? De si no fuera por tanto ego, porque claramente todos estos conflictos que hemos hablado y también la guerra del Pacífico está cruzado por intereses comerciales. Hay intereses económicos en todos los casos de grandes potencias, ¿cierto? Que escogen luego estos espacios, uno diría marginales, como es en el caso del norte de Chile, el sur de Perú y el sur y Bolivia en ese momento, para hacer sus propios ajedrezes, ¿no? Pero ahí se cruzan con una cosa que está en tu libro y que lo estamos viendo ahora también en Estados Unidos, que tiene que ver con los nacionalismos y con por qué se pelea cuando se va a la guerra. Porque uno dice ya, los poderosos, los ricos tienen muy claro qué es lo que quieren sacar de ahí, pero cuál es el relato que se le construye a la gente de a pie para estar disponible para dar su vida. Y en tu libro vemos escenas en donde esos discursos hacen tensión. Cuéntanos respecto también a eso, ¿no? Al por qué dar la vida. Claro, digamos, hay que poner en contexto histórico, esto es siglo XIX, digamos, segunda mitad del siglo XIX, que el mundo era otro, y claro, el nacionalismo era una cuestión que se exacerbaba mucho, y también el tema religioso. El tema religioso es una cuestión bien interesante porque hay algunos libros, me parece que era un libro peruano de doña Carmen Maquiboy, que es una historiadora peruana, que enfocaba el tema religioso en cómo se trataba de convencer a la gente, sea de Perú, de Bolivia o de Chile, que Dios estaba del lado de ellos. Dios está del lado de nosotros, y si usted va a la guerra y usted recibe un disparo y muere, usted se va a ir inmediatamente al cielo. Y eso... El terrorismo islámico dice lo mismo. No, pero el asunto es que los tres países beligerantes, Chile, Perú y Bolivia, tenían el mismo discurso. Entonces los religiosos tenían que quebrarse la cabeza para justificar por qué eso va en contra de un mandamiento, digamos. No matarás. Claro. Pero yo tengo que matar al que está al frente. Y si me matan, yo me voy al cielo. Entonces tenían que hacer alguna suerte de quebradero de cabeza para hacer calzar todo este discurso que básicamente era parte de la propaganda y de la maquinaria de guerra de cada país, digamos, sí, finalmente era eso, con, digamos, el discurso religioso y con los mandamientos bíblicos. Entonces
También, claro, pero se exacerbaba mucho el nacionalismo y ahí se construía, digamos, todo esto, lo de la propaganda de guerra, se exacerbaban mucho algunos sucesos militares y ahí es donde se construye toda esta narrativa en torno al héroe y en torno a que hay que dar la vida por la patria, digamos, para que esto lo podamos, digamos, replicar con los soldados para que sigan yendo al frente y podamos ganar la guerra, si finalmente eso era el fin último. Entonces, yo creo que por ahí va el discurso. Digamos, hay toda una maquinaria de guerra y toda una propaganda construida por esta maquinaria de guerra para que la gente vaya al frente, y esto se construye en base a esta propaganda, elegir estos héroes o el discurso religioso. ¿No te parece que es una alucine pensar que hace 150 años. 150 años, sí. Estábamos en esa y no nos hemos superado, porque luego vemos las noticias y ahí está de nuevo, ¿no? Está de nuevo esos discursos que sostienen cualquier conflicto bélico en el cotidiano, insisto, porque las razones por las que Trump está haciendo lo que está haciendo, sabemos que son otras, pero claro, las personas, los que van a tener que ir, los soldados, la cabeza de soldado, básicamente está marcada desde ahí. Ahora, Andrés, también está la contingencia de que lamentablemente este mundo no deja de estar en guerra, y también lo que tú me decías antes de partir la entrevista, de que claro, para quienes vivimos en Santiago, en el sur, la guerra del Pacífico es algo que pasó hace 150 años, pero los que viven en las primeras dos regiones del país, sigue siendo un conflicto cotidiano. Hablemos también de eso y cómo sientes tú que tu historia, lo que tú nos narras en las mujeres del Pacífico, le habla también a esas comunidades. O sea, no sé si sea un conflicto cotidiano para la gente del norte, pero sí es una cuestión que está mucho más presente, y saben mucho más del tema y conocen mucho más la historia y les interesa mucho más que acá, digamos, en Santiago. Y eso claramente viene por un tema geográfico, pues, digamos, la guerra se peleó en el norte, entonces ellos lo sienten como algo propio, bueno, y de hecho eso incluso se recoge, digamos, en la legislación incluso. El 7 de junio es feriado en Arica, es un feriado local. Eso porque en Arica, la batalla de Arica, que fue, aquí lo conocemos como la toma del Morro, es una cuestión muy relevante para la gente de Arica, por lo que significó. También está el factor de distancia, a lo mejor, o sea, no es a lo mejor, la gente de Arica se siente un poco desplazada de lo que es el centralismo, que es muy típico. Y tiene mucho más común con Bolivia y Perú que con los santiaguinos. Y tienen mucho más, exactamente, tienen mucho más en común con peruanos y con bolivianos. Entonces, yo creo que eso también tiene injerencia en por qué estos temas, en particular la guerra del Pacífico, tiene tanta relevancia en el norte de Chile. Sí, y tú sientes que, o sea, ¿por qué te parece a ti que en el 2025 es importante seguir aprendiendo y leyendo? Además de, porque cualquier novela histórica, y esto igual es una aventura, o sea, las novelas bélicas igual están detrás de una aventura, y uno le toma cariño a estos personajes. En este caso además es coral, porque son varios personajes, no hay un protagonista, sino es la familia entera la que son los protagonistas, y Lucas, que también es parte de la familia porque es el novio de una de las hermanas. Pero ¿por qué tú sientes que todavía tiene cosas que enseñarnos la Guerra del Pacífico? Lamentablemente un poco por lo que dices tú, de que excede la guerra del Pacífico, el mundo sigue en guerra y nunca vamos aparentemente a dejar de estar en guerra, y los patrones se repiten y vamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y lo peor, la gente que sigue poniendo la sangre sigue siendo la misma en todas las guerras, sea en la guerra del Pacífico o en las guerras que estamos viviendo ahora. Entonces, me parece que el tema bélico es muy interesante, no porque me guste la guerra, yo la detesto, pero exactamente mostrarla es mostrarla nos permite hacer, como dices tú, el ejercicio de a ver si sacamos en algún momento alguna cosa en limpio. Probablemente no, porque ya está claro que el patrón humano se empieza a repetir. Digamos, hemos tenido guerras desde la antigüedad hasta el día de hoy y seguimos teniéndola, y todo indica que vamos a seguir teniéndola. Pero eso es interesante, porque uno de los libros que estaba leyendo este fin de semana es Eva, de Kat Bonahon, que se la súper recomiendo, y que hablaba de las culturas prehistóricas, ¿no? Las culturas humanas prehistóricas, que estaban mucho más cerca de los bonobos que de los gorilas. Así es. En donde la organización matriarcal, y no porque las mujeres fueran más valiosas que los hombres, sino más bien porque eran las ancianas las que tomaban las decisiones, eran muchísimo menos bélicas y se arreglaban jugando, teniendo sexo, compartiendo, no encontrándose. Y creo que nos hace bien recordar que el hombre no siempre ha sido violento, como organización comunitaria, ¿no? Que la violencia de manera histórica parte con con el patriarcado también, pero con la idea de propiedad. Y todas las guerras tienen que ver con eso, con quién es dueño de. Todas las guerras. Entonces, cuando tienen no había, económico, claro, siempre. Cuando no había propiedad,
Por supuesto, se podría pelear por los árboles, por los bienes, por lo que sea, pero eran otras las lógicas. Yo creo que también quizás es interesante pensar que las comunidades humanas no siempre se han relacionado como nos relacionamos hoy. No, por supuesto, y todo va decantando a medida que la historia avanza. También recojo un poco lo que decía al principio, el pasaje que leíste del libro, de que las guerras también están muchas marcadas por el ego y por el ego masculino. El ego a los hombres nos traiciona, Sí, y eso sí, es una cuestión que es evidente. Yo no estoy descubriendo ninguna rueda, ni estoy haciendo una autocrítica así muy ingeniosa, es una cuestión evidente. Pero no es tan evidente cuando contamos los relatos de las guerras, fíjate. Pero claro, cuando se cuenta el relato de una guerra se tiende a glorificar algunas cosas que creo que no es bueno glorificar. Y por eso un poco está ese pasaje o algunos pasajes del libro, en el sentido de que, bueno, la Anastasia le dice a su marido que, mira, básicamente, si nosotros dirigiéramos esto, a lo mejor tendría otro camino. A lo mejor sería un desastre igual, no lo sabemos. Pero claramente el ego incide de repente en decisiones que incluso pueden costarle la vida a miles de personas. O sea, preguntemos, insisto, ¿por qué Trump está atacado? Hablando de egos, ¿no? O sea, es como, francamente, y además, ¿qué espera que pase? Es una locura. Bueno, para cerrar, Andrés, ¿qué te gustaría que pasara con los lectores y lectoras de Las Mujeres de la Guerra del Pacífico? Que pasen un buen rato. Para mí, lo fundamental para mí con un libro es que la gente pase un buen rato, que se entretenga, que disfrute, que aprenda si puede aprender algo, pero eso, que pase un buen rato. Ahora, si es un punto de partida para, digamos, conocer otra faceta de nuestra historia que no conocían, encantado. Pero para mí lo fundamental es que la gente lo pase bien con mis libros. Eso para mí es fantástico. Bueno, Las Mujeres de la Guerra del Pacífico está Fragata Cochrane, también está, si lo quieren encontrar en librerías. Este es el más reciente, publicado por Ediciones V, Penguin Random House. Muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a ir a la música y ya volvemos con más Comunicarte.